gloria a Dios. Hermanos, recién hemos terminado una serie que en donde nosotros hablamos acerca del poder del compañerismo. Ay, y estoy viendo el poder del compañerismo. Estoy disfrutando del poder del compañerismo, pero aprendimos que el compañerismo no es solamente socializar. Aprendimos que el compañerismo es fortalecernos en el Señor. Es tener cosas para entre nosotros hablar, dialogar, tratar, que nos ayuden. Esta debería ser una lección aprendida para cada uno de nosotros, pero muchas de las veces cuando Dios nos enseña algo, andamos como por entre las nubes. Bueno, nosotros decimos cuando Dios nos habla, cuando Dios está dándonos su palabra, nosotros normalmente lo que decimos como buenos creyentes es amén, amén. ¿Qué significa así sea? Todos saben eso, ¿no? Decimos amén para decir, bueno, así sea. Pero luego ese amén se convierte en un así fue. Pasó ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué viene después? Pero no realmente nos aplicamos a cumplir con lo que el Señor nos ha hablado. No implementamos lo que el Señor nos está indicando que debemos hacer, no lo hacemos. Pero, ¿saben una cosa? Quiero hacer una declaración en este momento. Y yo quiero declarar que esta nueva iglesia es una iglesia que cuando oye a Dios decir algo que quiere que nosotros hagamos, nosotros lo hacemos. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Así es nuestra iglesia. Así es nuestra nueva iglesia. Una iglesia obediente, una iglesia sometida. Y quizás vamos a encontrar algunas dificultades, quizás vamos a encontrar algunos tropiezos, quizás vamos a encontrar entre nosotros mismos algunos conflictos, pero lo hacemos. Quizás, como ya se dijo antes, Pastor Manny, quizás nosotros no entendemos todo lo que anda pasando, pero nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos diga en obediencia, con buena actitud. Así lo vamos a hacer. El Señor en este momento está usando el compañerismo en nuestra iglesia para unirnos. Él, entonces, cuando ve que nosotros nos unimos, quiere unirse a nosotros y manifestar su amor entre nosotros. Y su amor viene por ese compañerismo con Él, viene y nos satura. Y ahora nosotros tenemos cómo dar amor a muchas personas. Tenemos que estar en compañerismo, pero en compañerismo bíblico. Un compañerismo que comparte la palabra, que comparte de todas las demás cosas del reino para crecer. Y no toda palabra, por supuesto, tiene que ser algo espiritual, no tiene que ser algo meramente religioso, pero sí que toda palabra sea agradable al Señor. Que toda palabra sea agradable a nuestro Dios. Te voy a invitar ahora a ir a la palabra, pero quiero que tú pienses cuando vas a la palabra hoy, que tú eres uno de esos discípulos a los cuales Jesús hablaba, que estaban allí con Él. Y pienses que esa palabra, entonces verdaderamente, esta palabra que vamos a escuchar, esa palabra es verdaderamente para ti. La serie que comenzamos el día de hoy es El Camino de Amor. El Camino de Amor. Y la enseñanza para hoy, deja que Jesús te ame y te sirva. Deja que Jesús te ame y te sirva. Como base de este estudio es Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Espero que estés animado. Yo creo que sí, porque todos ustedes ya vinieron almorzados. El pastor es el que va a ir a almorzar a las 4, pero ustedes ya vinieron almorzados. Así es de que con ánimo vamos a leer todos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A sus discípulos, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué usa la palabra verdadera? Porque hay otras vides que no son las verdaderas. Hay otras opciones, pero no son ciertas, no son verdaderas. Hay otros recursos en donde nosotros podemos tomar enseñanzas, en donde podemos tomar entrenamiento, en donde podemos tomar dirección para la vida. Nosotros podemos aprender de muchas otras fuentes, de otras vides. Nosotros podemos aprender cómo hablar, cómo relacionarnos, cómo desempeñar muchas de nuestras tareas. Pero finalmente nosotros encontramos el éxito es cuando nosotros obedecemos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Y cuando nosotros seguimos ese plan, entonces nosotros alcanzamos el verdadero éxito. Jesús está diciendo, si tú eres parte de mí, quiero que sepas que yo soy tu recurso verdadero. Quiero que sepas que mi Padre te ha apartado un lugar en mí. Y si tú estás creciendo en mí, entonces mi Padre se va a encargar de que tú puedas ser alguien de más fruto. Pero si no estás creciendo, si tú no estás dando fruto, el Señor dice que tú vas a ser quitado. Pero eso es parte realmente del proceso de podar la vid para que esas ramas infructuosas, esos pámpanos que no dan fruto, no se aprovechen de la savia del árbol, sino que esa savia esté disponible para los pámpanos que sí dan fruto. También Jesús dice que todo pámpano que dé fruto será limpiado para que dé más fruto. Tú necesitas saber que aunque tú ya estás dando fruto, tú estás orando ya, tú andas haciendo tus devocionales, tú andas viniendo ya a la iglesia y sirves de alguna manera. A propósito, gracias por venir a tiempo hoy. ¿Saben qué es venir a tiempo a esta reunión? Es venir faltando un cuarto para las 2 por más tarde, porque la reunión comienza a las 2, ¿verdad? Y queremos ser puntuales con el Señor. ¿Cuánto les gusta honrar a Dios? Una manera muy importante como nosotros podemos honrar a Dios es llegando a tiempo cuando Él tiene cita con nosotros o cuando nosotros tenemos cita con Él. Esos padres que llegan a las 2:15 allá al cuidado de niños, no, tienen que llegar es un cuarto, no 2:15, sino 15 para las 2. Entonces tienen tiempo de registrar sus niños y están aquí puntuales. Entonces tú puedes estar haciendo un montón de cosas, pero tú estás también en las manos del viñador, del Dios viñador, para ser limpiado, aunque ya estás haciendo muchas cosas. Vas a ser limpiado, dice aquí, para que tú puedas dar más fruto, para que tú tengas, es decir, una vida de crecimiento y para que tú tengas una vida de madurez espiritual. ¿Sabes que Dios sabe, que Dios conoce todo tu potencial? Dios conoce tu potencial, pero tú recién andas descubriendo ese potencial que tienes. Hasta ni sabías que podías llegar a tiempo hoy, pero ya, llegaste a tiempo. Y gloria a Dios. Mira, Dios tiene cosas grandes para ti. Él no te va a dejar estancado ahí donde tú estás ahora. Él te ha creado a su imagen, Él te ha creado a su semejanza para que tú puedas tener el potencial de hacer cosas extraordinarias y puedas proyectarte como una persona de impacto. Volvamos a Juan 15 y miremos versículo 1 nuevamente y versículo 2, y ahí dice: yo soy la vid verdadera y yo
Dios anticipó para estos discípulos recursos que fueran apropiados. Por eso nosotros tenemos su nombre como algo que podemos usar como herramienta. Nosotros tenemos su autoridad, que es una autoridad sobre toda autoridad. Él nos dio su palabra, nos dio sus promesas en las cuales nosotros podemos sostenernos, porque por medio de esas promesas nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Además, Dios envió su Espíritu Santo para que nos empoderara, para que nos diera dones. Tenemos la armadura de Dios para defendernos. Así que si no estás llevando fruto, el Padre sabe que eso no es lo que tú debes estar produciendo. Quizás tú no te estás viendo, quizás tú no estás luciendo ante los demás de la manera correcta. No estás dando el fruto que se espera de ti. Has sido provisto de todo para que lo des. El Padre conoce tu capacidad extraordinaria para llevar fruto. ¿Sabes? Ahora tú eres parte de su familia, de la gran familia. Y si tú comienzas a dar fruto, Él se va a encargar de estar limpiándote, de estar cuidándote, de estar dirigiéndote para que tú des más fruto y jamás vuelvas a estar estancado. Sigue diciendo el versículo 2, versículos 2 y 3, dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo limpiará, esa es una acción. Pero en el verso 3 la palabra aparece como un adjetivo, una palabra que está sencillamente dando una característica para decirnos cómo es, cómo se maneja, cuál es la característica de una persona o cosa de la cual nosotros estamos hablando. Y aquí dice: estáis limpios. Limpios es una característica de esta persona. Ya estáis limpios. Pero si ya estáis limpios, ahora estamos escuchando que el Padre lo limpiará. Y lo que el Señor está diciendo es: yo ya te he limpiado por medio de mi palabra. Esa es la palabra, es la que hace ese labor, ese trabajo de limpiarnos. La palabra que yo te he hablado, dice el Señor, yo ya te he limpiado a través de esa palabra. Tú eres limpio, es decir, tú eres perdonado. Tú ya has sido liberado. Esa es tu característica. Sin embargo, mi Padre, el viñador, te va a seguir limpiando. Mi Padre, el viñador, te va a seguir limpiando. Él sigue quitando cosas de nuestras vidas. Pero no que Dios nos está quitando cosas que, como hablan algunos que mencionan a Dios de pronto con resentimiento, con amargura, pierden algo, se destruye algo, se va algo y le echamos la culpa a Dios y dice: Dios me quitó mi carro. No, tú te pusiste a tomar y lo estrellaste, Dios no te lo quitó. Estás diciendo: pues que perdí mi casa. Bueno, no, el incendio fue el que se llevó tu casa, pero Dios tiene una casa mejor para ti. Tú tienes que siempre poner tu confianza en Él. Y otros dicen con resentimiento y también con amargura que han perdido, que Dios les quitó un hijo, que Dios les quitó un esposo, una esposa. Pero ese no es Dios, ese no es nuestro Dios. Dios realmente lo que nos quita es lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja prosperar, lo que no nos deja alcanzar el ser fructífero. Cuando Él quita algo, solo lo quita para que nosotros podamos recibir más bendición. Por eso nos limpia. Y esto lo que quiere decir esta declaración, el punto aquí es que para dar fruto, el Señor dice que nosotros ya estamos preparados. Aunque tenemos que seguir en el proceso de limpieza, el Señor dice: pero para dar fruto, ustedes ya están preparados.
Ay, pero es que yo no he hecho sino nivel 1. Ya estás preparado. Estás preparado, dice el Señor. Yo te he limpiado, te he perdonado, eres salvo. Yo te he separado, te he preparado para que lleves fruto a un nuevo nivel. Pero vas a seguir siendo limpiado. Seguirás en proceso. Te quiero perfeccionar. Dios nos quiere mejorar. Pero lo que necesitas para ser fructífero, ya lo tienes. Ya eres limpio. Puedes ir a otro nivel. Y en esta iglesia, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos ha llevado ya a caminar en una dirección de bendición. Nosotros evangelizamos, las personas reciben a Cristo, son perdonadas, las personas son limpiadas y entonces Dios comienza su obra y es a través del discipulado que nosotros vamos mejorando y vamos dando cada vez mejor fruto. Por eso tenemos un discipulado y cuidamos tanto del discipulado. A propósito, recuerden, vamos a comenzar la próxima semana nivel 1 del discipulado para aquellos que no lo han hecho y también para aquellos que saben que lo tienen que repetir. Amén. No estoy acusando a nadie de nada, pero quizás tú estás pensando, yo ya vi esos niveles, pero yo quiero llegar a ser un maestro. Pues la única manera que tú vas a poder llegar a ser un buen maestro es vuelva a hacerlo unas cuantas vecesitas hasta que se lo aprenda bien. Y entonces vas a poder ser un maestro. Pero ¿saben una cosa? Este camino requiere que paguemos un precio. Este camino de ser limpiados por un discipulado, escuchando la palabra, haciendo las cosas que Dios dice que nosotros hagamos, eso necesita que paguemos un precio. Necesita que nos incomodemos un poco, que nos desprendamos de trapos, suciedades que nosotros llevamos para recibir un cambio, para poder recibir un crecimiento, para que las puertas se abran y tengamos una gracia para ir a ese nivel superior de crecimiento y de multiplicación. ¿Cuántos saben que lo que el plan o la meta que nosotros tenemos es crecer y multiplicarnos? Oye, recuerda siempre eso. ¿A dónde es que vamos nosotros? Nosotros vamos en este plan. Esta es nuestra misión. Nuestra misión es crecer y multiplicarnos. Siguiendo en versículo 4 en Juan 15 dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y seguir a Jesús. Seguir a Jesús y disponer sus corazones para escuchar la palabra. Y ellos fueron saturados con esa palabra. Esto es algo que la carne rechaza. Porque la carne no disfruta de esto. Pero la palabra tiene gran impacto y entra en el corazón y comienza a limpiarnos por dentro para que estas actitudes de egoísmo en nosotros, para que la rebelión, para que el orgullo, para que la lujuria, para que la queja, la ingratitud sean confrontadas por la palabra y siendo confrontadas por la palabra salgan y seamos libres de esas cosas y que esas cosas no nos estén robando la energía que nosotros necesitamos para orar y para buscar a Dios. Porque tenemos nosotros un Jesús que provee todas estas cosas para nosotros. Porque tenemos un Jesús que hace todo eso para nosotros todo el tiempo. Nosotros debemos permanecer en Él y permitir que Él nos ame y que Él nos sirva. ¿Recuerdan que Jesús dijo que había venido para servir, no para ser servido? Cuando nosotros tenemos un discipulado y nosotros lo aprovechamos al máximo, estamos permitiendo esa mutua permanencia, estamos colocando como prioridad lo que es de Dios que quiere estar en nuestras vidas.
Claro que trabajo tiene su prioridad. Claro que la familia es prioridad. Claro que el cuidarnos a nosotros mismos es otra prioridad. Pero no debemos dejar de tener como prioridad también nuestra relación con el Señor y su palabra. Si nosotros queremos ver un fruto real que va a beneficiar a las demás áreas de nuestras vidas. Nuestra comunión o nuestro compañerismo, para no olvidar esta palabra que tiene que convertirse en parte diaria de nuestro vocabulario. Este compañerismo con el Señor, su palabra, nos haga mejorar lo que nosotros tenemos hasta ahora. Versículo 4 nuevamente leo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es principalmente porque Él haya removido cosas, sino porque hemos estado nosotros con Él. Es que cosas huyen. Cuando Él está, cuando su presencia viene a nosotros, las cosas negativas, malas, salen corriendo. Es porque nosotros estamos en su presencia que nosotros comenzamos a ser verdaderamente limpios. En su presencia, oyendo su palabra. Una palabra que verdaderamente trae fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor, pero que también trae para nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento que produce limpieza. Y más limpieza produce más fruto. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Hay un camino aquí que seguir. Hay algo en donde nosotros tenemos que caminar. Entonces, Jesús ha estado 3 años con sus discípulos, les ha estado hablando y sus palabras han estado confrontando cosas que había en ellos: rebelión, egoísmo, ingratitud, malos hábitos. Y eso es lo que también ahora nosotros hacemos aquí cuando nosotros estamos siguiendo un discipulado. Es exactamente lo mismo. No es solamente el discipulado algo a través de lo cual nosotros recibimos mucha información, sino es que nos sometemos a ser limpiados por la palabra, a ser limpiados de malas actitudes, a ser limpiados de malos motivos, a ser limpiados de malas metas o de malas ambiciones que hay en nosotros. Así es como aprendemos que la vida verdadera no son nuestros deseos. A veces queremos cumplir nuestros deseos porque pensamos que ahí está la vida verdadera, en lograr lo que nosotros queremos, lo que es el deseo de nuestra carne, nuestras ambiciones, nuestras preferencias, lo que queremos. Pero aprendemos que la vida verdadera está en permanecer en Él, es permanecer en su voluntad, es permanecer en lo que a Él le agrada. Jesús dijo todo este discurso, todo esto que nosotros hemos hablado, es a causa de que ya estaba próxima su partida. El momento de su partida ya estaba ahí nomás. Pronto iba a ser crucificado, moriría, pero resucitaría y luego ascendería al cielo. Entonces Él muy seriamente aquí está haciendo recomendaciones muy valiosas para ayudar a sus discípulos. Recomendaciones que nos vienen muy bien a nosotros. Era la última noche, la noche en que sería entregado para ser sacrificado. Pero este discurso había comenzado realmente desde el capítulo 13. Desde el capítulo 13 Dios comienza estas palabras de ánimo para sus discípulos. Así de que quiero leerles parte del capítulo 13. Por favor, refríguese los ojitos y no se duerma. Vamos a ver.
Juan 13, versículo 1 al 10 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, le tocó el turno a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Vimos en el capítulo 15 la palabra limpio, y Jesús está diciendo entonces más o menos lo mismo. Está diciendo: ustedes ya están limpios, pero claro, Judas era la excepción, ¿no? Había la excepción. Siempre hay excepciones. Aquí Judas era la excepción. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Que hayan excepciones, aún en el círculo más íntimo de Jesús. Se puede estar muy próximo del Maestro, se puede estar muy próximo de la palabra, pero el corazón puede estar endurecido y por lo tanto rehúsa a ser limpiado por la palabra. Puede ser que alguien haya alcanzado un credencial, un título, un nombramiento, pero todas esas cosas solamente deben ser medios para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, como lo expresó muy bien hace un momento el pastor Meni. Judas tenía esas cosas, era un discípulo. Judas tomó discipulado nivel 1 al 5 con Jesús. ¿Qué mejor maestro? Durante 3 años, como que los repitió varias veces. Él era de los cercanos a Jesús. Era como uno de los de staff de tiempo completo, pero no estaba limpio. Y tenemos aquí también a Pedro. A Pedro, que pareciera que estuviera cuestionando esta acción tan humilde de Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Y dice: Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Pero realmente, esta no era ninguna actitud orgullosa de Pedro. Necesitamos mirar bien, no solamente palabras que nosotros podemos interpretar a nuestro acomodo. Tenemos que mirar en estas palabras cómo era el corazón de Pedro. Pedro amaba al Señor y siempre nosotros lo vemos buscando estar cerca de Él y aún tomando riesgos que otros no tomaban, como cuando caminó por encima de las aguas, porque él creía lo que Jesús les enseñaba, que sobre ellos también se iba a manifestar el poder para que ellos pudieran hacer cosas extraordinarias. Por eso él caminó sobre las aguas, porque le había creído a Jesús. Hizo eso porque se arriesgó a creer en Jesús. Pedro también tomó un riesgo cuando respondió a esa pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y este Pedro respondió con convicción: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese fue el Pedro bendecido por Jesús. Porque la palabra dice que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque lo que has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre. Estás escuchando al Espíritu, está tu corazón abierto a lo que mi Padre que está en los cielos anda enviando como un mensaje para revelarles quién soy yo.
esa misma noche, Jesús le diría a Pedro: esta noche, Pedro, vienen a arrestarme y luego me van a matar. Y todos ustedes me van a abandonar. ¿Y qué dice Pedro? Oh, si todos huyen, que huya. Yo no. Si tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Y en el monte de Getsemaní, cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó la espada y estaba dispuesto a pelear. Por eso sacó la espada. Pedro tenía un corazón de querer morir por Jesús. Entonces, cuando él argumenta con Jesús, no le está moviendo el orgullo. Lo que Pedro realmente está diciendo es: tú eres el Señor. Tú eres el Señor. ¿Cómo es que tú me vas a lavar a mí? Yo soy el que tengo que estarte lavando los pies. Y entonces Jesús le dice: lo que yo estoy haciendo, tú no lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender un día. Y luego, saliendo de este contexto, le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entendió. Brilló la luz de la revelación en ese momento sobre Pedro, y Pedro entendió que Jesús le estaba hablando de algo más de lavarle físicamente los pies. Y Jesús le dijo también: tú ya estás lavado, yo te he limpiado, yo te he apartado para que hagas cosas extraordinarias, yo te he preparado para un nivel extraordinario para que tú des fruto. Si no permites que yo te lave, no vas a tener parte conmigo, no vas a tener parte de estas cosas. Y en ese mismo momento, Pedro quiso ser lavado completamente. Él quiso ser lavado completamente. Jesús le dijo: ya estás limpio. Pero tenía que venir a lavarse los pies. Mis amados hermanos, siempre vamos a tener que venir a Jesús para ser lavados en donde comienza la contaminación. Para ellos, la contaminación comenzaba por andar descalzos en los caminos de tierra y recoger todas esas cosas que habían en los caminos. El plan de Dios para Pedro no hubiera funcionado si Pedro no hubiera seguido este plan perfecto de Dios. Y Dios anda manifestando planes también para nosotros en este tiempo. Y esos planes no van a funcionar si nosotros no nos metemos a entender el plan. ¿Puedes mirar ese cuadro de Jesús dispuesto a lavar los pies de sus discípulos? ¿No está Jesús allí viendo llegar a los discípulos y reprochándoles? Uy, pero qué pies más sucios. ¿Por dónde andabas? No los rechazó. No les dijo nada negativo. Por el contrario, los recibió, los aceptó así como venían y les sirvió con amor en esa necesidad que ellos tenían de refrescar sus pies después de un largo camino. El Señor les sirvió. Algunos se apartan del Señor, se contaminan del mundo y se van de la iglesia, rehúsan ser lavados. Dicen: bueno, yo voy a volver cuando arregle mis asuntos. Y dicen eso solamente como una excusa, porque andan avergonzados, se sienten mal. Entonces sienten esa vergüenza y tratan de disculparse en vez de quedarse y recibir el amor de Dios y ser lavados y limpiados por Él. Jesús no nos dice: vete a arreglar tus asuntos y luego entonces sí puedes venir a la iglesia, pero no vengas en esas condiciones. No. Él vino por los que están enfermos, por los que están necesitados, por los que necesitan de Él, por los que necesitan ser amados y aceptados. Y Él dice: vengan a mí, y todos los que estén cargados y cansados, y yo les haré descansar.
Jesús hoy está entre nosotros. Yo lo creo. Yo creo que Jesús se pasea por estas filas. Quizás tú puedes sentir que Él está ahí sentado en esa silla vacía, invitándote a traer a alguien más la próxima semana. Pero Él está aquí entre nosotros. Y sabes, hoy el Señor nos está diciendo que nosotros lo miremos ceñido con una toalla. Porque Él ha venido para que nosotros permitamos que Él nos lave. Él ha venido para lavarnos. Y en su corazón no hay ninguna condenación para ti. En su corazón lo que hay es un amor inmenso para rescatar tu vida. Él no quiere avergonzarte. El Señor no quiere avergonzarte, solamente quiere servirte. ¿Permitirás que el Señor te ame y te sirva? ¿Permitirás eso? ¿Quieres tener parte con Jesús? Puedes entender como Pedro lo entendió, que es necesario permitir que Dios actúe en nuestras vidas y que nos traguemos nuestra vergüenza y seamos humildes delante de Él. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, dice aquí esta palabra. Bueno, algunos piensan que, uy, pero Señor, tengo callos, tengo pie de atleta, tengo juanetes, tengo mal olor en los pies. Y están diciendo, deja que yo vaya a arreglar esos problemas que tengo y después vuelvo. Pero a Jesús no le importa qué son los problemas que tú tienes. Él es más grande que todos esos problemas. Él es la solución para esos problemas. Y por eso Él nos dice, vengan a mí. Lejos de mí nada podéis hacer. Él quiere venir a nosotros y quiere limpiarnos y quiere servirnos. Deja que Jesús te ame. Deja que Jesús te sirva. Yo te puedo ver en este momento cara a cara. Y yo puedo ver en cada uno de ustedes el espíritu de Pedro. Yo puedo ver que tú te ves en Pedro. Que tú como que te pareces bastante a Pedro. Yo también me parezco mucho a Pedro. Yo amo al Señor como ustedes, cada uno de ustedes ama al Señor. Y muchos de ustedes son celosos en servir al Señor. Gracias por todos aquellos que están dispuestos a servir al Señor. Gracias a todos aquellos que se tomaron el trabajo de llenar una hoja de Rocktin y decir, yo voy a servir. Yo me voy a comprometer para servir al Señor. Es que amamos al Señor. Es que queremos estar con Él. Es que queremos compartir con Él. Queremos hacer el trabajo junto con Él. Y confiamos en que Él nos va a ayudar a hacer eso. Gracias por todos los que han entendido eso. Y gracias por los que están entendiendo eso. Todavía hay tiempo para que usted lo haga. Solamente busque la hojita ahí en la mesa de información. Si no la ha llenado, llénela. Hay unos que quieren cambiar de ministerio, lo pueden hacer. En este momento somos una nueva congregación. Estamos ahí tratando de cuadrar todo. Así somos. Tenemos ese celo. Tenemos esa necesidad a veces de estar sirviendo al Señor. Pero saben, hay áreas en nuestras vidas. Y podemos reconocer como Pedro reconoció en un momento. Señor, yo necesito que tú vengas. Y tomes esta área de mi vida. Señor, tú sabes que yo he tomado tiempo para ir al discipulado. Señor, tú sabes que yo he tomado tiempo para estar viniendo a la iglesia. Señor, tú sabes que yo he tomado tiempo para hacer esto y lo otro y todo. Pero Señor, tú sabes que lucho con esta área en mi vida. No he podido, Señor, vencer esto. Esto es una atadura en mí. Pero el Señor está hoy diciéndote que Él quiere limpiar esas cosas en tu vida. Quizás es lo que más te avergüenza. Los pies nos avergüenza. La mayoría de nosotros nos avergüenza que alguien nos coja los pies ahí para... No queremos eso, sino que estemos acostumbrados a ir a donde la manicura, la pedicura. Pero hoy el Señor está aquí y te está hablando. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser humilde delante de Dios?
Por favor, inclina tu rostro por un momento. Quiero hacer una oración para despedir la reunión, porque ya van a ser las 4 y el almuerzo está servido. Padre de los cielos, Señor amado, Señor, cuánto amamos tu palabra, Señor. Señor, hay tanto amor, Señor y Dios, en cada cosa que tú nos dices, Señor, en cada cosa que tú andas haciendo por nosotros, Señor. Hay tanta fidelidad, Señor. Hoy, Señor, nos has dado una gran muestra de fidelidad. Señor, nos has traído, Señor y Dios, a un nuevo nivel de ministerio, Señor. No, Señor, es que nos has dado un edificio. No es eso, Señor. Es que nos has dado varios edificios. Edificios completamente aperados, completamente dispuestos y listos para que nosotros tengamos éxito en las tareas que tú nos has encomendado. Algo que nunca hubiéramos imaginado, Señor. Señor, siempre, Señor y Dios, estás allí.